Buen día, nosotros somos alumnos de Ingeniería Industrial en la materia de procesos de fabricación. Para la unidad 2 expondremos el tema acerca del tratamiento térmico del acero, así como sus generalidades. Introducción. Los tratamientos térmicos pueden utilizarse para homogeneizar el fundido de las aleaciones metálicas, así como mejorar su ductilidad en caliente y ablandar los metales antes o durante su procesamiento en frío o en caliente para modificar su microestructura con el fin de obtener las propiedades mecánicas deseadas. También se utiliza el tratamiento térmico de aleación metálicas para modificar la estructura química superficial de los materiales con el objetivo que mediante la difusión de carbono, nitrógeno y otros materiales sólidos o gaseosos, estos procesos se utilizan para obtener superficies con una dureza determinada y mejorar su resistencia al desgaste, la corrosión y la fatiga. Algunos de los parámetros y procesos que afectan la composición y propiedad de los materiales componentes metálicos. A continuación tenemos qué son los tratamientos térmicos del acero. En esencia son operaciones de calentamiento, enfriamiento de los metales o temperaturas, así como condiciones determinados, con el objeto de modificar sus características mecánicas. En los tratamientos térmicos no varía la composición química del acero. Después tenemos el normalizado. Este es un tratamiento que se aplica con los aceros con el fin de que vuelvan al estado que se supone normal después de haber sufrido tratamientos defectuosos o haber sido trabajando por caliente o en frío. Tiene beneficios como tras el forgado, la laminación en caliente o la fundición, la microestructura de un acero. Este es a menudo poco homogénea y formada por grandes de tamaño y componentes estructurales indeseables como la vanita y carburos. Después tenemos lo que son las fases del proceso, que es calentar el acero a una temperatura entre 40 y 50 superior a la crítica, hasta que todo el material ya había pasado el primer estado auséntico en dejar enfriar poco al aire tranquilo, manteniendo a una temperatura uniformidad. Esto consta de, pues, como bien lo dice, de 3 etapas. Estas se clasifican. En la primera es el calentamiento hasta que la temperatura fijada pues llegue a su tope. Después sigue la permanencia a la temperatura fija. Su fin es la completa transformación que contribuyente a la estructura de partida. Por último tenemos el enfriamiento. Este es el enfriamiento. Tiene que ser rigurosamente controlado en función del tipo de tratamiento a que se realice. Bueno, el tema 2.1 es generalidades. Es el acero. El acero es un metal que se deriva de la aleación entre el hierro y el carbono. Este normalmente se caracteriza por su resistencia y porque puede ser trabajado en caliente, es decir, solamente en estados líquidos, como se vio en la práctica que hicimos en esta unidad. El tratamiento térmico es un proceso controlado que se utiliza para modificar la microestructura de materiales como metales y aleaciones. El tratamiento térmico también se utiliza para modificar la estructura química superficial de los materiales. Este objetivo se logra mediante la difusión de carbono, nitrógeno y otros materiales sólidos o gaseosos en la superficie del componente. Estos procesos se utilizan para obtener superficies con una dureza determinada y para mejorar su resistencia al desgaste.
la corrosión y la fatiga. El tratamiento térmico de los metales supone elevar la temperatura de una aleación a menudo, siguiendo un perfil térmico predeterminado hasta una temperatura definida. Después, el material se mantiene a esa temperatura durante un periodo de tiempo antes de enfriarse de modo controlado o mediante un proceso de templado a una temperatura fija. Los tratamientos se llevan a cabo en hornos o incineradoras donde, además de los cambios de temperatura, se utilizan gases para controlar la atmósfera del proceso. Tratamientos térmicos de preparación. Se refiere a los procesos térmicos para preparar el material para la fabricación, como la reducción de fuerzas de conformación y del consumo de energía y la recuperación de la ductilidad para deformaciones ulteriores. Hornos. Los hornos industriales se utilizan para el calentamiento de piezas colocadas en su interior muy por encima de sus temperaturas ambientes, con el objetivo de fundir o ablandar los metales para una operación posterior, pero también para añadirle ciertas propiedades y reducir ciertas piezas con otros elementos, procesos que requieren temperaturas elevadas que pueden alcanzar los 500 grados centígrados. A través de un horno industrial se puede proporcionar el calor de diferentes formas, como el proceso de combustión por medio de usos de gases calientes, combustibles sólidos o líquidos, que producen una llama y que calientan a las piezas. Para entender las distintas necesidades de calor que plantean los diferentes tipos de tratamiento térmico, se han desarrollado una gran variedad de máquinas generadoras de calor. Una clasificación básica de los hornos es dividirlos en hornos intermitentes, como los de la izquierda, y continuos, como los de la derecha. Los hornos intermitentes son aquellos en cuyo interior las piezas se mantienen inmóviles mientras permanecen en ellos y pueden ser horizontales o verticales. Los hornos continuos se diseñan para que las piezas entren y salgan de ellos una por una, a velocidad prefijable que se acomoden a otras operaciones continuas de la secuencia de fabricación. Temperatura de austenización. Bueno, la austenización es el proceso en el cual se da la partición final del elemento aliado entre la matriz auséntica y el carbono retenido. Esta partición compone las fracciones de volumen y la dispersión del carburo retenido. Estos contribuyen a la resistencia al uso del material, sino que controlan el tamaño al gran auséntico. De esta manera, si la ausentización es ejecutada a muy altas temperaturas, es que se puede producir crecimiento en el grano, el cual es indeseable, así como el carbono aliado incremente su grosor o disuelva la austenita. Por eso, la temperatura de austenización varía con la concentración de carbono del acero. Como regla general, se elige la temperatura a 50 grados Celsius por encima de la temperatura crítica correspondiente a la composición de la aleación. De referencia, el templado es sumamente importante en la industria, ya que al ser manejado por metales principalmente, de calentar a altas temperaturas, agua o en este caso como la, ya que se puede estar altas temperaturas, que nada mantenerlo bajo control de temperatura del mismo del metal, tiempo y sobre todo la presión o la velocidad que se sumerge el líquido. Todo esto para obtener las mejores cualidades mecánicas, en especial la dureza y la tenacidad de un metal,
Además, con el mayor cuidado de que este metal no pueda sufrir principal.